El tipo de contenido puede ser inapropiado para algunos usuarios. Se recomienda discreción y visualizar bajo su propia responsabilidad. Hola, arquetípicos. Antes de comenzar con la historia, quiero hacer esta pequeña introducción para aclarar algo importante. Este fanfic no seguirá el canon original de Asvin Hotel ni de GLB Boss. En su lugar, estará inspirado en varios fanfics, algunos cómics, e incluso tomará elementos de ciertas películas de terror. Mi objetivo es contar una historia que combine varios mundos y conceptos, creando algo nuevo y único, en lugar de repetir siempre el mismo contenido que, con el tiempo, puede volverse aburrido. Así que, siéntanse libres de disfrutar de esta mezcla de universos, personajes y situaciones, y recuerden, esta es una interpretación personal, hecha con cariño para quienes disfrutan de las historias oscuras y originales. Espero que lo disfruten. Akasa se encontraba de pie, justo en el centro de una calle desierta. A su alrededor, una docena de patrullas de policía formaban un cerco implacable. Lo que había comenzado como una simple ayuda a un ser indefenso, un imp, se había transformado en una situación inesperada y, para su asombro, peligrosa. Hacía solo unos minutos, Akasa había logrado neutralizar a varios agentes. Sin embargo, para su desconcierto, estos se habían recuperado de una manera que Akasa desconocía por completo. Ahora, los oficiales, con sus armas en alto, lo apuntaban directamente, listos para abrir fuego al menor movimiento. Al suelo. Manos en la nuca. Resonó la voz autoritaria de uno de los oficiales, rompiendo el silencio tenso de la noche. Akasa lo miró. En su rostro, una expresión de aburrimiento apenas disimulada. Con un movimiento rápido, casi imperceptible, se acercó al oficial, lo tomó por el cuello con una facilidad aterradora y, con un único golpe, lo lanzó por los aires. El impacto fue brutal. Inmediatamente, uno de los policías que estaba más cerca disparó. El estampido del arma llenó el aire, un eco ensordecedor en la quietud de la calle. Akasa, no obstante, seguía de pie. Pero algo había cambiado. En el costado de su abdomen, una herida se abría, la sangre oscura manchando su piel. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Akasa, usualmente tan inexpresivos, reflejaron algo distinto a la indiferencia. En su rostro, no había ira ni desdén, sino otra emoción completamente ajena a él, miedo. Una sensación desconocida invadió a Akasa. Por primera vez en su larga existencia, sintió el impulso irrefrenable de correr. En ese instante, una verdad brutal lo golpeó con la fuerza de un rayo. No era tan invulnerable como siempre había creído. Los demás policías, viendo la reacción del primer disparo, levantaron sus armas al unísono. Akasa intentó tomar a otro oficial por el cuello, pero un nuevo disparo impactó en su brazo. Observó la herida. El agujero de la bala tardaba en regenerarse más de lo que jamás había experimentado. Otro disparo resonó, pero esta vez, Akasa logró esquivarlo por un pelo. La situación era crítica. Un análisis rápido confirmó sus temores. Si esas balas eran capaces de dañarlo de esa manera, también podrían matarlo. Sin pensarlo dos veces, Akasa comenzó a correr, acelerando a una velocidad sorprendente a través de las calles de la ciudad. Su objetivo era claro: alejar a los policías, llevarlos a un lugar donde pudiera sufrir el menor daño posible. Atacarlos en grupo sería un suicidio. Mientras se encargaba de uno, otros dos podrían dispararle. Y aunque su cuerpo poseía una asombrosa capacidad de regeneración, Akasa no sabía si esta habilidad curativa tenía un límite. Corría sin rumbo aparente, desesperado por escapar de la situación. Lo que Akasa no sabía, en su prisa y confusión, era que, sin darse cuenta, se estaba dirigiendo directamente hacia una trampa cuidadosamente orquestada. Se internó en un estrecho callejón sin salida. La única vía de escape fue bloqueada rápidamente por varias patrullas que chirriaron al detenerse. Ahora estaba completamente acorralado. Akasa respiró hondo, analizó su entorno y no encontró nada útil a su favor. Pero, al mirar al suelo, una idea se le cruzó por la mente. Levantó los puños, dispuesto a golpear el piso y abrir un camino. Pero antes de que pudiera ejecutarlo, varias descargas eléctricas lo impactaron en el pecho. Las pistolas de choque lo atravesaban una y otra vez. Resistió las primeras descargas con estoicismo, pero a partir de la quinta su cuerpo comenzó a mostrar signos de desgaste.
Finalmente, Akasa cayó al suelo, con humo saliendo de su piel y la visión completamente nublada. Un último impacto hizo que perdiera la conciencia. Poco a poco, Akasa fue despertando. Una intensa jaqueca le atravesaba el cráneo, y su vista seguía borrosa. Akasa, ¿dónde estoy? Se dio cuenta de que estaba dentro de una camioneta negra con insignias policiales. A través de la ventana, solo veía una calle desierta, custodiada por aquel perturbador cielo verde. Bajó la mirada y notó que tenía las manos esposadas. Intentó romperlas a pura fuerza bruta, 1, 2, 3 veces, pero no hubo resultado. Algo estaba debilitando sus poderes, drenándole la fuerza poco a poco. La camioneta se detuvo, y 2 guardias abrieron la puerta con brusquedad. Lo tomaron por los brazos, obligándolo a bajar y a caminar entre ellos. Akasa fue escoltado hasta una enorme prisión, de muros de piedra ennegrecida y rejas que crujían como si gemían. Lo primero que hicieron fue despojarlo de su ropa y revisar sus bolsillos, que por supuesto no contenían nada. Le tomaron fotografías, registraron la fecha de ingreso, y estimaron sus medidas. 1,78 m de altura, 80 kilos de peso. Finalmente lo condujeron a una celda pequeña con una litera de metal. Akasa se dejó caer sobre la cama inferior, cerrando los ojos mientras comenzaba a planificar su escape. Pero entonces, una voz femenina lo interrumpió. Oye, chico, ¿y a ti por qué te metieron aquí? Akasa levantó la vista, algo irritado, y vio que en la cama de arriba estaba sentada una demonio y era relativamente alta, con una postura segura, elegante y desafiante. Su piel, de un rojo intenso y brillante, parecía relucir en la penumbra. Su rostro era afilado y expresivo, con una sonrisa torcida que dejaba entrever colmillos afilados. Sus grandes ojos amarillos, con pupilas rasgadas, estaban enmarcados por marcas negras en forma de picos, dándole un aire fiero e intimidante. 2 enormes cuernos negros se arqueaban hacia atrás, curvados y majestuosos. En lugar de cabello, una cresta oscura y puntiaguda recorría su cabeza. Sus dedos eran largos, con barras curvas y peligrosas. Y su larga cola, delgada y musculosa, se movía con inquietud, terminando en una afilada punta negra. Blitzara es la contraparte del Blitz original dentro de este universo. La demonio arqueó una ceja, divertida. Hola, chico, ¿qué ocurre? ¿Por qué esa cara tan seria? Dijo con voz juguetona. Tal vez tú puedas ayudarme a salir de aquí. Tengo una hija que me espera en casa, y tu mirada me dice que eres rudo. ¿No te gustaría trabajar para mí? Pero la demonio se detuvo al notar algo. Akasa le dedicó una sonrisa apenas perceptible. Por alguna razón, eso la sonrojó un poco. Akasa sonreía porque, a pesar de su actitud desafiante, ella le resultaba algo adorable. El silencio en la celda se rompió abruptamente cuando un guardia enorme, con cuernos rotos y ojos inyectados en sangre, golpeó las rejas con su porra. Ustedes dos. Rugió con voz ronca. Al patio. Ahora. Akasa levantó la vista, intrigado, mientras Blitzara soltaba un suspiro pesado y se incorporaba con calma. La imp se estiró con una gracia peligrosa, mostrando sus garras y su sonrisa torcida. Ya era hora de algo de diversión, murmuró con descaro mientras salía detrás del guardia. Akasa la siguió, sus cadenas resonando en el pasillo mientras caminaban bajo la mirada hambrienta de otros reclusos. Un murmullo se extendía por los corredores, mezclando risas, apuestas y comentarios morbosos. Cuando cruzaron la última puerta, una ráfaga de aire caliente y rancio los golpeó. Estaban en un patio cercado con púas y jaulas oxidadas, iluminado por antorchas y luces verdes colgadas de postes viejos. Los demás prisioneros formaban un círculo alrededor de una improvisada arena de combate. Algunos demonios apostaban monedas de plata. Otros rugían de emoción al ver llegar a los nuevos participantes. En el centro, un demonio alto con cicatrices y alas negras extendió los brazos y anunció con voz gutural. Esta noche, damas y caballeros del Averno, tenemos un espectáculo especial. Por un lado, la reina de las garras, la diablilla que nunca se rinde, Blitzara. La multitud rugió, aplaudiendo y chiflando mientras Blitzara entraba con una sonrisa confiada, haciendo una pequeña reverencia burlona. Y por el otro lado, el nuevo, el desconocido, el humano con piel de mármol y mirada de verdugo, Akasa. Las miradas se clavaron en él cuando dio un paso adelante. Sus ojos azules brillaban con un destello frío y calculador. Los murmullos crecieron, algunos se reían, otros apostaban en su contra, convencidos de que caería rápido. El demonio maestro de ceremonias continuó. Esta noche pelearán como compañeros. Una sola regla. No salgan de la arena hasta que los rivales no puedan levantarse.
Si sobreviven, tal vez consigan un poco de respeto. Si mueren, al menos habrán dado un buen espectáculo. Dos enormes puertas de hierro se abrieron con un chirrido desgarrador. De la penumbra surgieron sus oponentes. Un coloso de escamas negras y 4 brazos que portaba mazos encadenados, y una diablesa de ojos vacíos y lengua bífida que reptaba con movimientos felinos. Blitzard le lanzó una mirada rápida a Casa y le guiñó un ojo. «Sigues mi ritmo y salimos de esta, muñeco», dijo, flexionando las garras. Akasa respondió con una leve sonrisa. «No necesito seguirte, pero no estorbaré». El gong sonó, metálico y ensordecedor, marcando el inicio. El coloso arremetió con sus mazos, haciendo temblar el suelo a su paso. Akasa se deslizó a su alrededor con velocidad sobrehumana, esquivando los golpes y colocando un puño certero en una de las costillas del monstruo, cuya piel se agrietó bajo el impacto. Mientras tanto, la diablesa saltó hacia Blitzard con un chillido, lanzando zarpazos venenosos. Pero Blitzard giró sobre sí misma, atrapó la lengua de la diablesa con su cola y la estrelló contra el suelo, dejando marcas de fuego donde sus garras la arañaban. La multitud enloquecía, vitoreando y maldiciendo en un mismo coro infernal. Akasa y Blitzard combatían con una sincronía inesperada. Ella distraía al coloso con ataques rápidos y burlones, mientras él aprovechaba cada apertura para asestar golpes devastadores que hundían la carne del enemigo hasta romper huesos. Finalmente, tras un último rugido, el coloso se desplomó de rodillas, y la diablesa quedó inconsciente, cubierta de heridas y sangre negra. El gong sonó de nuevo. Silencio. Y luego, un estruendo de vítores y aplausos. Algunos hasta lanzaron monedas al centro de la arena, encantados por el espectáculo. Blitzard se acercó a Casa, jadeando ligeramente, pero con una sonrisa orgullosa. «Nada mal, muñeco. Para alguien que parecía aburrido, te mueves como si hubieras nacido para esto». Akasa simplemente la miró, sin decir nada, pero con una mueca apenas perceptible en las comisuras de sus labios. Quizá por primera vez, sentía que estaba en su elemento. El aire en el patio todavía estaba impregnado del polvo y la sangre de la pelea. Los vítores de los reclusos se habían apagado poco a poco, sustituidos por el chirrido metálico de las puertas que se cerraban de nuevo, encerrándolos a todos en la oscuridad. Blitzard, sentada en el borde de la arena, limpiaba sus garras con indiferencia mientras miraba de reojo a Akasa, que seguía de pie, con el torso erguido y los puños apretados. «No te preocupes», dijo la imp, con su característica sonrisa torcida y la cola ondeando detrás de ella. «En la noche saldremos de aquí. Tengo un plan. Solo espera». Akasa, sin apartar la vista del muro que rodeaba el patio, respondió con voz fría y serena, aunque con un leve matiz de impaciencia. «Podemos escapar ahora que estamos en el patio». Blitzard arqueó una ceja, claramente divertida. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo piensas?» No terminó de hablar. Akasa bajó la mirada a sus manos y las cerró lentamente. Un extraño resplandor azul marino comenzó a formarse en sus nudillos, recorriendo sus brazos con venas incandescentes que se extendían como relámpagos por su piel. El suelo bajo sus pies crujió, y una pequeña onda sísmica recorrió la arena, levantando polvo y haciendo vibrar las paredes del patio. Blitzard se incorporó de golpe, sorprendida. Los demás reclusos retrocedieron unos pasos al sentir la tierra temblar. Los guardias, en las torres, apuntaron inmediatamente sus armas hacia él, alarmados por el repentino estallido de poder. Akasa, sin mostrar emoción alguna, levantó ambos puños y los estrelló contra el suelo. Un estallido brutal sacudió el patio. Las piedras del piso se agrietaron, las rejas retumbaron, y una gran fisura se abrió a sus pies, enviando una onda expansiva que derribó a varios guardias y arrancó trozos del muro exterior. El aire se llenó de polvo y de un zumbido eléctrico mientras el resplandor de sus puños se intensificaba. Blitzard entrecerró los ojos, cubriéndose parcialmente del polvo, pero con una sonrisa en los labios. «Bueno, muñeco, parece que no puedes esperar, ¿eh?», murmuró para sí misma. Los guardias gritaban órdenes mientras intentaban reorganizarse, pero el patio entero se tambaleaba, y algunos tramos del muro empezaron a desquebrajarse peligrosamente. Akasa respiraba hondo, con su pecho subiendo y bajando, el brillo azul aún danzando sobre sus nudillos, listo para derribar lo que quedara. Blitzard se acercó a él despacio, sus garras brillando bajo la luz verde del cielo infernal. «Si vas a reventar este sitio, al menos hazlo con estilo», dijo ella con tono desafiante. «Y con alguien que cubra tu espalda».
Akasa giró ligeramente la cabeza hacia ella, con una expresión casi imperceptible de aprobación. Entonces, quédate cerca, respondió, mientras su mirada volvía a centrarse en el muro que ya estaba a punto de ceder. El rugido del infierno parecía mezclarse con el temblor provocado por Akasa, y la multitud de alrededor comenzó a clamar de nuevo, sin saber si vitoreaban por miedo, por admiración, o por simple locura. Las calles de la ciudad se retorcían como un laberinto infernal mientras Akasa y Blitzara corrían a toda velocidad, esquivando escombros y demonios curiosos que se apartaban al verlos. El cielo verde comenzaba a aclararse con la llegada del día, tiñendo las nubes de un tono enfermizo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Blitzara entre jadeos, su cola ondeando tras ella mientras corría con zancadas rápidas y elegantes. «Pues corre más rápido», respondió Akasa, sin siquiera parecer cansado, aunque su voz sonaba impaciente. De pronto, Blitzara frenó en seco y sus ojos amarillos se iluminaron con picardía. «Espera, muñeco», dijo, señalando un auto rojo aparcado cerca, aparentemente abandonado. Sin perder el tiempo, la imp saltó sobre el capó del vehículo, arrancó un par de cables del tablero y los manipuló con destreza hasta que el motor rugió como un demonio liberado. «Sube», ordenó, con una sonrisa torcida. Akasa no dijo nada. Simplemente abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto, mientras Blitzara pisaba el acelerador y el auto se lanzaba hacia adelante, alejándose de la ciudad a toda velocidad. Con el sol infernal brillando débilmente sobre el horizonte, el ruido de las sirenas y el caos empezaba a desvanecerse en la distancia. Blitzara, con una mano en el volante, rebuscaba con la otra en la guantera y en los asientos traseros. «¿Qué haces?», preguntó Akasa, mirándola de reojo, intrigado por sus movimientos. «Estoy buscando ropa», respondió ella con naturalidad. «Cuando escapamos, no pudimos sacar las prendas que nos habían quitado. No planeo andar por ahí con este trapo de prisión». Sacó su celular de uno de los asientos traseros y lo levantó triunfante. «Pero afortunadamente, logré salvar esto». El auto avanzó un par de kilómetros más, hasta que Blitzara vio un claro al costado del camino. Frenó en seco, haciendo que el coche se deslizara unos metros en la grava. Bajó de un salto y fue directo a revisar la cajuela. A ver, que aquí siempre esconden algo útil», murmuró. Con una sonrisa de satisfacción, sacó varias prendas arrugadas. Sin ninguna vergüenza, se empezó a cambiar ahí mismo, frente a Akasa, quien la miró sin inmutarse. Blitzara se quitó la ropa de prisión y en menos de un minuto ya lucía un atuendo mucho más digno. Una blusa negra que se ajustaba a su figura, una chaqueta del mismo color con cierres plateados, y un pantalón gris ceñido que resaltaba su agilidad y presencia. «Mucho mejor», dijo ella, estirando los brazos y dejando que su cresta oscura brillara bajo la luz. Tomó otra muda de ropa de la cajuela, algo más grande y sencillo, y se la arrojó a Akasa. «Ten. Ponte esto, muñeco. No queremos que nos reconozcan tan fácil si nos topamos con algún imbécil por ahí». Akasa atrapó la ropa al vuelo, miró las prendas, una camiseta negra, una chaqueta gris oscura y unos pantalones resistentes, y esbozó una ligera sonrisa antes de empezar a cambiarse también. Blitzara lo observó de reojo mientras cruzaba los brazos y se apoyaba en el auto. «Nada mal», susurró para sí, aunque lo suficientemente alto para que él la escuchara. Akasa levantó una ceja, sin decir nada, pero su mirada reflejaba que, en el fondo, empezaba a encontrar entretenida la compañía de aquella demonio desafiante. Blitzara condujo el auto durante aproximadamente 3 horas, en silencio casi todo el trayecto, con la mirada fija en la carretera y los dedos tamborileando impacientes sobre el volante. El cielo verde empezaba a oscurecerse otra vez, dejando ver un tenue resplandor rojizo en el horizonte. Finalmente, tras serpentear por caminos olvidados y bosques retorcidos, llegaron a la frontera. Frente a ellos se extendía un pequeño muelle abandonado, con tablones desgastados y clavos oxidados sobresaliendo aquí y allá. El agua más allá se agitaba suavemente, desprendiendo un olor metálico y penetrante que se colaba en la garganta. Blitzara apagó el motor con un chasquido seco y salió del auto sin mirar atrás. «Ven, muñeco», ordenó con un tono que no admitía discusión. «Tenemos que cruzar la frontera si queremos llegar al siguiente anillo». Akasa bajó del coche, estiró los hombros y la siguió con pasos firmes, mientras su mirada recorría el extraño paisaje que los rodeaba. Se detuvieron en el borde del muelle, donde flotaba una pequeña canoa atada a uno de los postes. Sobre ella descansaba un rompeolas oxidado que parecía más decorativo que útil.
Sin decir palabra, los dos se subieron a la frágil embarcación. Blizzard tomó los remos con naturalidad y comenzó a remar, haciendo que la canoa se internara lentamente en las aguas oscuras, mientras el olor se hacía más intenso, casi insoportable. Akasa, en silencio, miró su reflejo en el agua. Por un momento, se quedó absorto observando aquellas marcas azules que recorrían su piel, la expresión fría de su rostro, y algo más, algo en el agua que no lograba identificar del todo. Blizzard lo miró de reojo y soltó un resoplido. No mires demasiado tu reflejo, dijo con voz baja pero firme. No quiero que esas cosas que están allá abajo se den cuenta de nosotros. Akasa frunció el ceño, aún sin apartar la vista. ¿Cuáles cosas? Preguntó con desconfianza, mientras el agua debajo de la barca parecía oscilar con formas extrañas. Blizzard apretó los labios, sus ojos amarillos brillando con una sombra de preocupación. Mejor no hablar de ellas aquí, contestó finalmente. Solo, mantén la vista al frente y no hagas ruido. El silencio volvió a envolverlos por varios minutos. El chapoteo del remo contra las aguas era el único sonido que rompía la quietud. Akasa, obedeciendo la advertencia, fijó la mirada en el horizonte mientras la niebla comenzaba a cerrarse a su alrededor. Blizzard suspiró y su semblante se suavizó un poco. Tenemos que llegar al anillo del orgullo, murmuró, como si hablara para sí misma. Allá está mi hija, Loona. Y, con suerte, creo que se pondrá feliz de verme. Por un momento, su voz dejó entrever algo extraño, nostalgia, esperanza, miedo. Akasa no lo preguntó, pero la miró con atención. En medio de aquella oscuridad y el olor fétido del agua, por primera vez percibió que Blizzard, a pesar de su actitud desafiante y segura, también llevaba sus propias heridas. La canoa avanzaba lentamente, y debajo, en las profundidades, algo, o muchas cosas, los seguían con paciencia, aguardando. La canoa seguía deslizándose lentamente sobre las aguas oscuras, mientras la bruma espesa los envolvía por completo. El silencio era casi insoportable, roto solo por el sonido rítmico de los remos. Akasa mantenía la vista fija en el horizonte, tratando de ignorar los reflejos distorsionados en el agua que parecían moverse por su cuenta. Finalmente, habló con voz grave, rompiendo el silencio. ¿A qué distancia está el anillo del orgullo? Preguntó sin apartar la vista de la niebla. Blizzard no respondió de inmediato. Sus ojos dorados miraban de reojo las aguas, como si esperara ver algo surgir en cualquier momento. Luego, con un suspiro y una media sonrisa, contestó. Como a 100 kilómetros, muñeco. Si las corrientes son generosas y nada intenta comernos en el camino. Hizo una pausa y alzó una ceja, divertida, pero con un matiz serio en su voz. Llegaremos antes de que caiga la noche. Akasa asintió lentamente. Su expresión era serena, pero por dentro calculaba cada palabra, cada gesto de ella, cada sombra que se agitaba en el agua. Blizzard volvió a remar, mientras añadía en un tono más bajo, casi para sí misma. Claro, si las cosas que duermen aquí abajo deciden quedarse dormidas. Akasa entrecerró los ojos, como si no estuviera seguro de si aquella última frase había sido una broma, o una advertencia. Fin de cap.